Habíamos anunciado, está con nosotros el economista Luis Miguel Castilla, quien ha sido ministro de Economía y Finanzas, y sobre el cual naturalmente y con el cual queremos conversar. En primer lugar, sobre el debate en curso respecto de la modificatoria introducido en el Congreso a un decreto legislativo que normaba el plazo para que los mineros informales puedan formalizarse, los famosos miembros del REINFO, que es el Registro Integral de Formalización. Hay que decir que la minería es el sector productivo que más divisas hace entrar a nuestro país, pero al mismo tiempo hoy sabemos que la minería en su variante ilegal es la que más dinero negro mueve, habiendo superado al narcotráfico. Su opinión sobre esta decisión tomada en el Congreso por amplia mayoría, señor Castilla. Una vergüenza, Fernando, porque estamos viviendo una crisis de seguridad y que claramente tiene vínculos con el crimen transnacional, y la minería ilegal, como usted bien dice, es un ilícito que mueve mucha plata. Según cálculos, mueve más de 4.000 millones de dólares, es lo que se ha podido cuantificar. Yo creo que es un piso. Abarca 85 millones de hectáreas en el país y es un delito, francamente, que insisten en prorrogar cuando ya el gobierno ha comenzado ya a suspender los registros. Ya lleva más del 80% de aquellos que estaban registrados en el REINFO y que no cumplían con los requisitos de formalización, les ha dado de baja. Entonces, esto comprueba que ese mecanismo ha sido un velo para la impunidad, para acometer actos ilícitos, y que el Congreso los apaña, ¿no? Entonces, espero que el gobierno observe esa autógrafa de ley y profundicen bien el pensamiento de qué cosas se debe hacer contra este, que es un mal que padecemos y que francamente no se hace nada para controlarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque quienes defienden el hecho de que se haya derogado un punto específico, complementario, de un decreto que había sido publicado por el gobierno en diciembre pasado, dicen, bueno, hay mucha gente que trabaja de eso y si no se formalizan es porque el Estado les pone dificultades. Ese es el reproche que hay. ¿Cuál es la verdad? No, yo creo que eso no es... O sea, hay que ponerse a pensar que la principal actividad ilegal en minería es el oro. Y el oro ahorita está en un alto histórico por todos estos problemas que hay en la Reserva Federal de Estados Unidos, nerviosismo respecto a cuándo va a bajar la tasa de interés. Hay un refugio en el valor del dólar que se ha disparado, entonces, el valor del oro que se ha disparado. Entonces, ante esto, claramente el proceso de formalización no ha funcionado, lleva más de 20 años vigente, han habido como 4 prórrogas. Este año se prorrogaba por 4ª vez, si mal no me equivoco, y había un incumplimiento de los requisitos. No era solamente me inscribo en un registro y listo, sino había que probar mecanismos y actividades que convalidaban un proceso de formalización en curso, cosa que no se ha cumplido. Tanto es así que la mayoría han sido suspendidos por el propio Ministerio de Energía y Minas. Entonces, creo que hay un tema muy serio que hacer, abarcar toda la cadena que incluya la comercialización, que muchas veces no se ve, la distribución del oro, y muchas veces se confunde el oro legal y formal con el oro que se acopia de fuente informal e ilegal. Es un problema serio, pero que bajo ningún criterio se resuelve prorrogando o de alguna forma petardeando los esfuerzos por lograr un proceso que funcione, que ciertamente le da ingresos a como 200 o 250.000 personas, sí, como mínimo, sí, pero no es a través de una actividad ilícita que tiene vinculada también la trata de personas y otros ilícitos que nos condena a ser un país que vastas partes del territorio están controlados por el crimen transnacional vinculado a esta actividad. ¿Qué se podría hacer para que las personas que de buena fe quieren hacer pequeña artesanía, que necesitan explosivos, que es parte del problema, que lo que se les ha autorizado es a que se usen explosivos? Y hemos visto los actos criminales que han sido cometidos con explosivos. Lo que pasó en Patás fue también en parte explosivos tirados en un socavón, es decir, había un acto criminal de una crueldad prácticamente de guerra, ¿no? Así es, y un copamiento de las entidades que están supuestamente luchando en contra de este flagelo, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, la SUCAMEC, que es la que da los permisos para explosivos,
Y claro, cuando hay una actividad tan rentable es muy difícil desalentar esa y promover otra actividad. Pero han habido experiencias, Fernando, interesantes en el país. Acordémonos lo que pasó en San Martín, donde hubieron alternativas brindadas a través de la cooperación estadounidense para una reconversión productiva en una actividad ultra rentable como el narcotráfico. Entonces, creo que acá quizás sea mucho más difícil y la minería está mucho más difuminada por todo el país. Creo que de 24 regiones, 23 tienen minería ilegal. Y en muchas partes es la principal fuente de ingresos. En Puno y Madre de Dios es una fuente importantísima de ingresos para muchísima gente. No tengo la respuesta, se ha hablado en algún momento de darle un rol al Banco Central, al Banco de la Nación, que compre ese oro, pero no es trivial ese ejercicio, pero ciertamente se tiene que abarcar no solamente la fuente de producción, sino toda la cadena productiva, y en eso creo que deben sumar los esfuerzos, obviamente no solamente militarizando, sino viendo qué tipo de incentivos se le puede ofrecer y de alternativas de vida a mucha gente que ciertamente depende de esta actividad para poder sobrevivir. Y yo recuerdo que cuando usted era ministro, o poco después, no sé si coincidió con usted, se nombró a un alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal que destruyó dragas en ríos de Madre de Dios. Correcto. En la época del general Urresti, ¿no? Que sabemos lo que pasó con él después. Pero no se ve que haya habido una lucha eficaz y lo que ha hecho es multiplicarse en relación a la situación que prevalecía cuando usted era ministro. Claro, yo creo que ahí ha habido, lo que se hizo también en aquel momento, recuerdo, fue un mayor control de los insumos químicos y se le dio a la SUNAT un rol importante para controlar estos corredores que suministraban pues, insumos que se utilizaban para la actividad ilícita. Se intentó el palo a través del garrote, a través de este tipo de actividades en la minería aluvial principalmente, pero esto se ha descontrolado también por la falta de presencia del Estado. Todos estos años de tanto pleito y tanta convulsión política en el país ha hecho que muchas partes del territorio sean pues tierra de nadie y ahí han cambiado a la actividad que hoy día domina, ¿no? En Patás. Y el riesgo, Fernando, es que esto se traslade a otras partes del territorio, ¿no? Vemos que al lado de las serranías de la Libertad está Cajamarca. Y obviamente el potencial aurífero y cuprífero que tiene Cajamarca es enorme. Y esto se podría extender por falta de efectivo control del territorio, que implica obviamente sanciones, fiscalización, pero también pensar en qué alternativa sostenible se le puede dar a millones de personas o cientos de miles de personas que dependen de esa actividad. Bueno, está claro su punto de vista. Quisiera que hablemos sobre macroeconomía y que lo hagamos a partir de las declaraciones que ha formulado el presidente del Banco Central de Reserva, el muy respetado economista como usted, Julio Velarde. ¿Qué es lo que nos ha dicho Velarde respecto a la situación económica del país? Ha dicho dos cosas que son muy importantes. Uno es que, o tres cosas importantes, entre otras. Uno es que la economía está en franco proceso de recuperación. Ha dicho que el primer trimestre de este año va a ser de crecimiento económico y eso se está viendo reflejado en las expectativas de los agentes económicos que ya por 3 meses consecutivos están con una tendencia positiva. Se deja el pesimismo y se comienza a entrar al optimismo, primer factor. Lo segundo, ha dicho que la regla fiscal se va a cumplir este año, cosa que ha cambiado un poco la visión del Banco Central. La regla fiscal es el tope al déficit fiscal que el gobierno tendría, y esto... Es decir, menos del 3%. No, es 2%. Ya. 2% es la meta para este año y el Banco Central ha dicho que se cumpliría esa meta. ¿Y el año pasado fue de 3.1? El año pasado fue de 2,8. De 2,8. Y el tope era 2,4. Entonces se excedió por décimas. Ya. Pero en esta ocasión el Banco Central cree que va a haber un cumplimiento de esa meta, probablemente ante una mayor reactivación, mayor actividad de recaudación tributaria, y eso probablemente hace pensar que el MEF va a cumplir la meta del déficit fiscal, que es muy importante para la credibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo tercero es que la inflación está ya a un ápice de llegar al rango meta. Cerró el año pasado ya. Cerró cerca, ¿no? A una décima, a 3,1. Sí, sí. Estuvo en 3%, luego subió un poquito por unos factores de oferta, pero ciertamente si uno compara en dónde estaba la inflación en junio del año pasado, que estaba cerca del 9%, hoy día es una tercera parte.
Entonces, ciertamente, ese tema es importantísimo porque no solamente es la estabilidad de precios, sino eso le va a dar un respiro al consumidor. El año pasado fue un año muy malo para el consumo privado. Casi no creció, creció 1%, y fue el primer año, quitando la pandemia, de tan bajo crecimiento. Y es un sector que es clave porque mueve la demanda interna, la capacidad adquisitiva de la familia. Entonces, si es que la inflación se reduce, hay mayores ingresos disponibles para poder gastarlos y eso es una mejora en la economía. El ministro de Economía ha lanzado una serie de medidas nuevas, entre ellas medidas para promover el agro, flexibilizar. Ha anunciado modificaciones legales. Algunas, vamos a ver si es que lo acompaña el apoyo político del Congreso, pero obviamente tendría que lidiar con papas calientes como este tema de la minería ilegal, por ejemplo, y otros que todavía están en agenda del Congreso, los retiros de las AFPs, que ya es como una repetición de temas del pasado. Sí. Y lograr que haya una mayor conciencia de parte de los legisladores de la importancia de que se dé estabilidad, predictibilidad de la economía y así poder dejar el año 2023, que fue un año atroz, donde ha habido destrucción de trabajo, incremento en la pobreza y que entremos nuevamente a unos años de estabilidad y mayor prosperidad. Ojalá así sea. Las cifras parecen que están acompañando el inicio del año que ha empezado con buen pie de manera juiciosa. ¿Cuáles cifras? De crecimiento económico, por ejemplo, baja inflación y de recuperación en la recaudación fiscal de tributos. Pero se aspiran a tener 15.5, es decir, en la recaudación bruta, pero porcentualmente seguimos estando muy por debajo. Estamos por debajo, pero es una recuperación de lo que caímos el año pasado. Entonces, obviamente, lo que se ha anunciado es ampliar la base tributaria. Las tasas son altas en el país. Tenemos un gran problema de incumplimiento tributario. Una tercera parte del IGB no se paga, por ejemplo, y hay una alta evasión. ¿Cuál es esa tercera parte? ¿Cómo se va el pago del IGB? Porque en general lo que no compra. Bueno, los informales no pagan, son productos que simplemente no dan boletas y que no pagan el IGB. Uno va y pide un servicio y pregunta, ¿cómo sin IGB? Y cuando se dice sin IGB, entonces simplemente no se está pagando. ¿Y eso es una tercera parte del comercio y del consumo interno? Una tercera parte de las recaudas, de lo que se debiera recaudar por IGB, no se recauda porque justamente se va con este tipo de informalidad que prevalece en la economía. ¿Qué otros sectores productivos se anuncian bien este año, además de la minería? La pesca tendería a recuperarse porque se está normalizando la temperatura del mar. Eso va a hacer que haya 2 temporadas de pesca, ojalá, este año. Ahí es importante que el Ministerio de Producción acompañe los esfuerzos de la pesca, no solamente de la pequeña, sino de la gran pesquería que fue muy afectada el año pasado. Tenemos una recuperación también del agro. El agro tuvo un muy mal año el año pasado y con un clima menos, digamos, disruptivo se puede recuperar. Y la apuesta es la inversión privada. La inversión privada tiene que salir del letargo en cual ha estado. La apuesta es, aparte de la minería, los proyectos de infraestructura. Ojalá que movilice mayor esfuerzo, mayor diligencia, no solamente en Lima, y que los esfuerzos de proinversión, de adjudicar 8.000 millones de dólares este año, efectivamente se materialicen y que entremos nuevamente en un círculo virtuoso de crecimiento económico y de mayor generación de oportunidades, que es lo que los peruanos ciertamente... Pregunta final rápidamente, por favor. ¿Por qué ha bajado el dólar en relación al sol? Esto responde al hecho de que hay hay entrada de capitales al país ante esta decisión de la Reserva Federal de dilatar el incremento de la reducción de tasas de interés. Ante un diferencial de tasas de interés, la tasa de interés nuestra sigue siendo más elevada de la americana y por lo tanto atrae capitales que buscan rendimientos. Bueno. Y eso es oferta y demanda de divisas. Y sobre todo razones externas, en consecuencia. Es 100% razones externas. ¿Y se puede prolongar un poco? Podría prolongarse un poco porque la inflación en Estados Unidos está siendo un poco más complicado de bajar y en tanto eso no ocurra, la tasa de interés va a permanecer elevada, no se va a reducir y eso provoca ese diferencial que provoca la entrada de divisas a países como el nuestro, que pese a todo está siendo bien manejado y es un país reconocido por su estabilidad macroeconómica. Muchas gracias. Confirma entonces al escucharlo que hay razones para que el optimismo crezca en nuestro país, porque lo hemos escuchado en otro tono hace algunos meses. Muchas gracias, Luis Miguel Castilla, economista y exministro de Economía.